Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por su puntualidad, por su entusiasmo. Estamos en la última sesión del módulo que corresponde al módulo 6. Junto con Margarita, pues queremos agradecerles de antemano todos estos jueves que hemos aprendido mucho con ustedes, que nos han compartido las prácticas que han tenido en sus experiencias profesionales. Queremos animarles a que no se queden solo con esta teoría, sino que continúen explorando opciones, aplicando los conocimientos, que el conocimiento adquirido en los 6 módulos no se engavete, sino que se transmita también a las mismas compañeras y compañeros que existan dentro de sus instituciones, a fin de que vayamos unificando los criterios, especialmente en lo que es en la formación de informes, expedientes, qué debe llevar, qué no debe faltar, etcétera. Así es que vamos a arrancar. Tenemos ya en pantalla la sesión. Vamos a dar a conocer siempre la agenda. Ya les dimos la bienvenida. Vamos a platicar un poquito del refuerzo del contenido del módulo 6. Vamos a presentar el caso de este módulo y lo vamos a discutir. Vamos a tratar de resolverlo hasta donde podamos. Y esos 3 puntos, los 3 primeros puntos, su servidora va a ser su guía. Ya para el punto 4 y 5, Margarita se encargará de cerrar las sesiones. Así que antes de comenzar, si no tienen ninguna duda, pregunta que quieran hacernos antes de arrancar. Sobre módulos anteriores, sobre algo que no les haya quedado claro, que quieran compartir antes de arrancar este módulo. ¿Nada? Bueno, seguimos entonces. Vamos a recordar un poco que la semana pasada estuvimos viendo el caso de un grupo de hermanitas y hermanitos de diferentes edades, en el que una de ellas, la jovencita, había sido violada. Habían tomado la decisión, el sistema, de institucionalizarla. Y en esos casos mirábamos que ya ahí encontrábamos necesidades estratégicas, necesidades de diferente índole según las edades de cada niña o niño de ese grupo familiar. Hoy en este presente módulo, de alguna manera, vamos a retomar el escucha, la toma de decisiones en base también a incluir el escucha de las niñas o niños para poder tomar mejores decisiones. Entonces, antes de que yo inicie la teoría, quisiera que nos compartieran ustedes casos que hayan tenido en sus prácticas donde hayan aplicado el derecho a escucha. ¿Cómo lo han hecho? Si realmente funciona o no sirve de nada, ya sea para las juntas de protección o para los juzgados. Quisiéramos escucharles que nos compartan esas experiencias. Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat. Ustedes mandan. La pregunta está ahí planteada en pantalla. Antes de arrancar, quisiera que nos compartieran esas experiencias. Así vamos entrando en calor también y rompemos el hielo.
Hay 36, sabemos 36 personas. Solo necesitamos un par que nos comenten su experiencia o simplemente no lo han hecho. Que nos digan, no, nunca lo hemos hecho. Hola. Pregunto al azar entonces. Vaya, ya Carla Mercado nos dice que nunca lo ha hecho. Vamos a ver, Ana Margarita Castro. Vamos a ver al dedo porque como no abren sus micrófonos, lo vamos a hacer al dedo. Ana Margarita Castro, si puede encender su micrófono y comentarnos si lo ha hecho o no lo ha hecho, y si lo ha hecho, cómo lo ha hecho. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad no, en el caso de el derecho de escucha, pues no sé si será que se refiere a pues tomar en cuenta la Sí. opinión de la niñez, darle la credibilidad y no estar en este caso como revictimizando a los niños, estarle preguntando constantemente y qué pasó, ¿verdad? A veces los padres de familia sí tienen como la apertura, bueno, en el caso mío, pues trabajo en ISNA y hace poco se ha presentado una situación y la mamá me está solicitando como apoyo de dónde recurrir por una situación presentada con su niña, pero ni ella ni la niña como que dan apertura de conocer más la situación que les está pasando, ¿verdad? Sin embargo, pues como técnica se le ha orientado a qué instancias puede ir, ¿verdad? Pero en sí, sí se tiene que tomar en cuenta mucho la opinión de la niñez. Y con una sola vez que digan que están siendo vulnerados de sus derechos o a veces con las mismas actitudes, encender como ese foquito y comenzar a indagar más. Es mi aporte. Muy bien, muchas gracias, Ana Margarita. Hay un chat, en el chat dice Briseida, buenas tardes, yo no he trabajado en el ámbito de la niñez y adolescencia y no tengo ninguna experiencia. Sí, está bien si no la han tenido. Queremos, pues de alguna manera conocer también los que sí la han tenido o no se les ha dado esa oportunidad de tenerla porque el sistema mismo no le da esa oportunidad o por qué situación no se ha hecho o si se ha hecho en qué momento del proceso lo han hecho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Soy Griselda de Lisna y hacer del conocimiento que yo estuve como trabajadora social, cuando la Junta de Protección estaban de manera transitoria en el ISNA. Y bueno, decir que sí aplicamos el artículo 94 en la anterior LEPINA, ¿verdad? Que era de escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Y sí, ellos pues son parte fundamental para cualquier proceso que se lleve, pues debemos de saber escuchar y tomar en cuenta la opinión o la situación que cada una de ellos y ellos han vivido, ¿verdad? Para así tomar la consideración y valoración referente al caso. Ese es mi aporte. Gracias, Cristina. En el chat. Hola. Hola, Marco. Adelante. Hola. Sí, bueno, voy a comentar como dos actividades que hemos realizado como técnico. Bueno, yo he estado acompañando en algunos centros escolares en el marco de la construcción de los planes de convivencia escolar. Creo de que es una estrategia bastante interesante porque
digamos, vamos buscando al final cuál es el sentir, ¿verdad? De los niños y las niñas al interior de las escuelas o qué es el sentir de los niños cuando se desplazan desde la casa hacia la escuela. O al final también hemos realizado también un estudio que es sentirse bien dentro, o sea, para ellos que es sentirse bien. Y yo me recuerdo de que cuando estábamos realizando y aplicando una herramienta, escuchábamos a un niño que, bueno, que el sentirse bien era cuando su mamá o su papá no estaban peleando, ¿verdad? Ujú. O también decía otra, yo me siento bien cuando estoy comiendo tamalitos, por decirlo, ¿verdad? Sí, Entonces, son situaciones de las que nosotros al realizar las actividades nos vamos dando cuenta de que si los niños, digamos, no se activan, no se aplican, digamos, acciones como tal de escucha, o sea, difícilmente vamos a poder, digamos, como retomar, como son los planes de convivencia escolar, aquellos acuerdos de convivencia en donde también los actores educativos, tanto familia, docentes y niñez, ¿verdad? Acordamos hacer acciones en función, digamos, de respetar el derecho a la educación, por ejemplo, ¿verdad? ujú, Eh, Y otra de las cosas es que también, no solamente, digamos, también debemos de trabajar, digamos, con la familia, porque en algunos momentos le hemos hecho algunas preguntas a los, por decirlo, a las familias, y cuando se le hace la pregunta, le decimos, bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tus manos, por ejemplo? Y normalmente en una familia nos dicen, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta hacer tortillas, a mí me gusta hacer las cosas de la casa, ¿verdad? Pero entonces las personas adultas lo vamos viendo más en función de ser proveedores. Y mm, entonces ahí es donde nosotros debemos de ir trabajando en la reflexión que en realidad lo que nos debe de gustar, una de las cosas es abrazar, dar amor, o sea, dar cariño, que son cosas que deberíamos de aplicar a diario en función de que generar esa confianza con los niños, porque esa es la situación, ¿verdad? Apertura de esos espacios de confianza entre la familia, la niñez y también los docentes. Yo creo de que los planes de convivencia escolar van en función de eso, ¿verdad? Y la idea es que la niñez eh, tenga esos espacios donde ellos tengan incidencia, ¿verdad? De igual manera, es con el trabajo de los gobiernos estudiantiles, ¿verdad? Cómo los niños y niñas a través de ellos identifican situaciones para que ellos puedan gestionar en los espacios municipales, por decirlo. sí, Entonces, porque a veces se creen que los espacios municipales solo son para adultos y no, o sea, los niños a través de digamos, estos acompañamientos o estas estrategias de espacios juveniles o de niñez, adolescencia y juventud son los espacios donde ellos, o sea, tienen voz y es más, o sea, tienen votos, o sea, yo creo de que hay que trabajar también en función de que las directivas o las estructuras que se organizan al interior de los centros escolares no solo sea una estructura solo porque debe de existir, sino que algo en que ellos deben aplicar el sentir, ¿verdad? Y yo creo que como, yo lo explico porque como instituciones, o sea, debemos de trabajar continuamente, digamos, todas estas acciones, ¿verdad? En que en sí, realidad no lo verlo desde el adultocentrismo, sino que en realidad verlo en que es importante la opinión del niño y la niña en función de que es sentirse bien en todos estos espacios, tanto familia como, digamos, los centros escolares, que también se han identificado muchas vulneraciones, ¿verdad? Dentro de los espacios escolares y que son espacios que tendrían que ser espacios seguros para ellos. Entonces, al final es como las diferentes vías, ¿verdad? Hay que sí, trabajar también con la niñez, con las familias y aún también con los docentes en que en realidad todo lo que se desarrolle dentro de los espacios de participación sea un consenso en los planes de convivencia escolar. Y también en los gobiernos estudiantiles enseñarle a que los niños y las niñas ya vayan dando la pauta para la gestión en función de buscar el bienestar de ellos mismos, porque normalmente a veces construimos como instituciones, bueno, al inicio en el recorrer,
construíamos instrumentos donde veíamos la perspectiva desde nosotros de escritorio, ¿verdad? Y la verdad es que siempre que vamos a aplicar un instrumento tenemos que sacar una validación de esos instrumentos en función de que el niño y la niña, o sea, entienda, ¿verdad? Qué es lo que se está, digamos, sacando, por decirlo, retomando en estudio. Entonces, yo creo de que desde ahí también debemos ir trabajando eso. Otra de las cosas es que debemos de siempre, digamos, ir aplicando el protocolo del derecho, digamos, que ellos tienen como sacar los permisos necesarios con las familias o con los niños en función de la toma de fotografías, en función de participación también, ¿verdad? Que ellos, digamos, digamos, estén de acuerdo cuando se va a aplicar, digamos, un instrumento. Bueno, así dentro de la gama de acciones que hemos ido desarrollando, que también ya vamos avanzando, ¿verdad? Y, y al final también hay que ir viendo de que cuando algún niño o una niña, digamos, se le vulnera en alguna situación el hecho de que lastimosamente, digamos, los procedimientos a veces revictimizamos, ¿verdad? Porque en algunos momentos hay situaciones que se tienen que hacer preguntas, ¿verdad? Pero al final tenemos que ir buscando también el acompañamiento en todos estos procesos. Por ahí, como mi opinión. Gracias, Marco. Vamos a escuchar primero a Ana Isidro y después si nos ayudas, Margarita, con el chat, por favor. Ana Isidro. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, una de las experiencias bonitas que yo viví durante mi desarrollo de mi trabajo fue cuando estábamos con los comités de prevención de la violencia municipales. Yo tuve la experiencia en el municipio de Mexicali, ¿verdad? Con las escuelas de verano, le habíamos llamado escuelas de verano, pero creativas. Entonces se hizo un censo para saber qué querían hacer los niños en vacación, ¿verdad? Se hizo una encuesta a la cual pues salió una gama de cosas que los chicos querían hacer y se tomó la opinión de ellos como comité de prevención de la violencia, ¿verdad? Ellos decían que querían un grupo aprender a tocar guitarra, otros manualidades y así una gama grandísima de todo lo que ellos querían aprender. Y lo que nos llamó la atención más fue que querían el refuerzo escolar, inglés, estudios sociales, bueno, sus materias principales. Bueno, creo que hubo una interrupción ahí, perruna. Así que si quieres, Margarita, lees primero lo del chat. Para Ok. después... Vaya, Rosa Angélica Ramírez dice, buenas tardes, en mi caso no he tenido la oportunidad de trabajar en esa área. Eduardo Cañengues dice, los estados partes garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su, momento que se me baja, de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño y la niña. Rosa Virginia, ya tiene sonido. Liliana Benítez, buenas tardes. En mi ámbito laboral se da el derecho de escucha en las audiencias del proceso abreviado adopción y cuando se revisan las medidas judiciales de los otros casos de protección que se encuentran institucionados por los KENA. También las entrevistas que se hacen por los equipos multidisciplinarios se da el derecho de escucha y de opinión. Excelente. Muy bien, eso es lo que han dicho en el chat. Y okay. Rosa Virginia tiene la mano levantada. Sí, adelante, Rosa Virginia. Hola, buenas tardes. Voy a saludarlos a todos y todas. Disculpe que la semana pasada se me fue casi imposible. Ya llegué pasaditas las 8 a la casa. Fíjense que cuando hablamos de participación y el derecho a la escucha, muchas de las personas nos basamos en lo que escribía el compañero también ahí, que según la madurez
los niños van adquiriendo esta capacidad de poder de expresar sus opiniones y que nosotros tenemos que escucharles, es parte de su derecho. Pero yo creo que esto se trabaja desde las edades tempranas. Y les cuento una pequeña anécdota con mi sobrina. Mi sobrina tenía 3 años en ese entonces y mi hermana le dijeron que quería en el kinder que saliera en una actividad. Entonces la llevó a comprar un vestido y mi hermana agarró el vestido y le dijo, mira qué linda te vas a ver. Y la niña solo tocó la tela del vestido y le dijo, no, no quiero, pica. Y entonces le dijo mi hermana, pero te vas a ver bien linda. Y ella le volvió a decir, pica y no me luce el color. Entonces estaba expresando una opinión y quería que se le escuchara. Mi hermana después, molesta, me dijo, mira, estas niñas ya no son como las de antes, que todo uno les ponía y se quedaban calladas. No, le dije, ya no son. Hoy ya saben que tienen y que pueden decir lo que piensan. Yo creo que desde las primeras edades uno tiene que ir trabajando el hecho de que los niños pueden opinar, tienen ese derecho y no matárselos. Hace poco hablamos que entre las cosas que mata la escuela es el derecho a opinar, porque no lo dejamos hacerlo, lo callamos. Yo sé que muchos maestros no hacen eso, pero hay otros que siguen manejando el hecho de que el mejor niño es aquel que es más calladito, ¿verdad? El que interrumpe menos. Entonces solo lo quería mencionar porque si queremos niños que se expresen y que realmente disfruten de su derecho a la participación en todo el sentido, dando su opinión, escuchando también, porque la participación tiene una escucha asertiva y expresando lo que piensan, tenemos que empezarlo a trabajar desde las primeras edades. Solo eso quería decir. Gracias, Rosa Virginia, interesante. Sí, a veces creemos que porque tienen poca edad o porque aún no han madurado, no saben lo bueno o lo malo, entonces caemos en lo que decía Marcos, en el adultocentrismo, que nos centramos en creer que solo los adultos podemos opinar porque sabemos lo mejor para la niñez, cuando nos hemos llevado en diferentes procesos ese chasco. Margarita, ¿hay en el chat algún comentario? Y de ahí vamos a continuar. Sí, hay uno. Dice Griselda Quesada, cada derecho de las niñas y niños son de manera progresiva y es una interacción que se viene fortaleciéndose desde la primera infancia para que puedan expresarse, saber qué les gusta, qué quieren y expresar una situación que puedan estar viviendo. ¿Ok? Gracias. Bueno, vean, el caso del módulo 6, espero que ya hayan podido entrar, empezar a verlo. Y si no lo han hecho, pues aquí van a ir algunas sugerencias, tipo opiniones que ustedes pueden concluir de ese módulo 6. El caso es de una niña de 12 años que está en silla de ruedas y su papá la manda a pedir a las calles, considerando también el papá que las niñas son menos útiles, o sea, no son útiles dentro de la sociedad y en la condición de esta niña aún más. Entonces, aquí en la pantalla ustedes pueden ver que se dan 4 ámbitos o áreas en las que se les está pidiendo que cada persona analice, reflexione, se cuestione, etcétera. Entonces, el ámbito siempre es dentro del sistema de protección nacional integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cuál es el rol que se les pide a ustedes como participantes? Es que se pongan en los zapatos de algún miembro de la Junta de Protección o de alguna juez o juez hombre que esté aplicando esta toma de decisiones o de medidas encaminadas a favorecer de la mejor manera
escuchando, porque la niña, en el caso que se menciona, se le tomó la medida de irse con la abuela y la niña pidió que se le escuchara. Dentro del proceso no hay ninguna constancia de que se le escuchó la opinión a la niña. Entonces, queda a criterio, pues, de la última persona que toma la decisión de cómo aplicar este derecho, perdonen, de las niñas y niños en esta situación. Entonces, estábamos hablando que está en la custodia institucional. Ella tiene discapacidad. Se le manda al cuidado de la abuela materna, que es una señora ya de tercera edad, pero la niña manifiesta su desacuerdo con esta medida y pide que se le escuche, sin que hasta el momento se le haya dado el derecho. Entonces se les pide dentro de su tarea, ¿verdad?, hacerle valer ese derecho a la niña, ¿verdad? Para ello hay que incorporar ese derecho que sea visible dentro del expediente, para que cuando llegue a la persona funcionario determinado, la resolución pues tenga otra connotación diferente o justificada del por qué se le manda o no, o se cambia, que se le vaya donde la abuela. Creo que hay todavía opiniones, ¿verdad, Margarita, en el chat? Margarita. Sí, hubo una con respecto al comentario anterior. Se escucha a la niña, niño y adolescente en la entrevista que se hacen, se retoma lo que solicita, si no es contrario a su interés superior. ¿Ok? Perfecto. Vean, ya explicamos un poco cuál es el planteamiento de este caso del módulo 6 y volvemos a retomar la ruta que se les ha explicado a lo largo de los 6 módulos. ¿Cuál es el paso a paso para aplicar el análisis de género y especialmente para que cada expediente, cada caso vaya completo o por lo menos que vaya mucho más visible aquellos derechos que favorezcan a niñas, niños, adolescentes, empezando desde el primer paso que hemos hablado un sinfín de veces, que es el desafiar suposiciones. En este caso en particular, pues podríamos preguntarnos cuál es el marco legal que va a garantizar a esta chica para que se le escuche. Debemos de saberlo o investigar, no necesariamente pues tenemos que conocer todas las leyes, pero sí investigar dónde está la ley que garantice ese derecho. Y dentro del proceso legal, para este caso, también preguntarnos en qué espacio sería el más conveniente de escuchar a la niña. ¿Será que se hará antes de que se haya tomado esa decisión de enviarla de la abuela? ¿O ya tomar esa decisión podría ser adelante antes de tomar una medida definitiva? Todas estas son preguntas que como funcionarios que nos toca armar expedientes debe contener esa información, ¿verdad? ¿Será que realmente esta niña tiene un acceso real al derecho de participación? Puede tomar ella y decir, no estoy de acuerdo en irme con mi abuela. Entonces, de alguna manera, allí en ese primer paso, también hay una herramienta que se les ha dado a ustedes para analizar el marco normativo y que está en el paso 3 también, que incluye no solo normativa nacional, sino que debemos tomar en cuenta la internacional, la institucional inclusive, y también la interseccionalidad para que no sea violentado ningún derecho de la niñez o adolescencia en esa toma de decisiones. ¿Hay algún comentario, Margarita? No. Bueno, entonces, cuando hablamos de que hay que recolectar evidencia,
Parte de ello viene siendo también el cumplimiento de los marcos legales, es decir, debemos establecer claramente el marco legal a utilizar, lo revisamos, ya les expliqué que no solo es nacional, sino internacional, institucional y el de interseccionalidad. Si hay algún vacío que no se ha cubierto o que está todavía latente, hacerlo ver. De alguna manera, ¿cómo se puede respaldar también las medidas para llenar los vacíos que no tenga nuestra normativa nacional en cuanto a la escucha? Por ejemplo, yo les pregunto, como les dije anteriormente, ¿habrá un momento justo, ideal, donde aplicar el derecho de escucha? Ustedes me pueden decir mejor que nadie. Quisiera escucharles. ¿Cuál sería el momento ideal o el que han hecho ideal en el sistema? Vamos a ver. Nadie. Bueno, miren. En esta parte también el derecho a escucha es muy importante garantizar la participación de la niñez, pero también el proceso se desarrolla en participación con las personas responsables, no solo los titulares de derechos, sino que los que van a impartir justicia. Entonces, aquí hay un compromiso real que muchas veces se olvida en el proceso a desarrollar y que incluye la responsabilidad, la motivación. Permítanme que vamos a mutear porque si no, no me van a escuchar bien. Les decía, hay compromisos de responsabilidad, motivación, de liderazgo, ¿verdad? En el caso de los titulares del derecho, pues es de que se les reconozca que tienen derechos y que las implicaciones derivadas de ejercer ese derecho es respetar, promover y participar y exigir sus derechos dentro del proceso. En caso de los funcionarios o autoridades públicas, pues es el de reconocer y que sean garantes de cumplir esas obligaciones que implican el respetar, proteger y promover derechos humanos. También en este mismo módulo se les da una herramienta que es bien interesante de cómo podemos hacer que se goce ese derecho en cada caso. Y se les establece la escalera de Hart, que la aplica mucho UNICEF cuando hace participaciones en la toma de decisiones de niñas, niños y adolescentes. Entonces, va por escalas, como una escalera que primero inicia con que no sea la manipulación, sino que se les abra el espacio con decoro para poderles escuchar, una participación simbólica, motivarles a escucharles, ¿verdad? Pero se habla de que los 3 primeros tramos no hay participación, no es una participación real. Es hasta que se empieza a recolectar la evidencia, la información, la consulta, iniciado el proceso, es que ahí aplican generalmente el tema de la escucha. Y una vez que se les ha escuchado, y se debe de compartir con el resto de las personas y en el proceso la opinión emitida por la niñez o la adolescencia en cada caso. Entonces, el análisis de la escalera de Hart es muy conocida y se ocupan 8 escalones en las que nos deberíamos de preguntar una serie de cuestionamientos que aparecen ahí en su módulo como elementos importantes que todo proceso debe conllevar antes o al que llegue a los tomadores de decisiones, que incluya esa aceptación o esa escucha
de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Las compañeras ahí hablaban de comités locales de derecho que efectivamente habían, o no sé si todavía los hay, ¿verdad? Asociaciones que promueven también los derechos de la niñez. En fin, hay muchas instituciones con mecanismos, protocolos que aplican el derecho de escucha. Entonces aquí en sus pantallas ustedes pueden ver que nuevamente les presentamos ese proceso de desafiar suposiciones, recoger evidencia, el de analizar, proponer, etcétera. Ahorita en todo este proceso nos estamos concentrando en el derecho de escucha a la niñez y a la adolescencia. En el paso 3 también es muy importante definir pues que hay artículos como el artículo 19 de la Convención Americana de Protección a los Derechos de la Niñez, que habla de proteger los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales de la niñez. En materia procesal también se deben de considerar estos instrumentos internacionales para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La propia Convención sobre Derechos de los Niños y las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las directrices de Riad, que son instrumentos que también nos iluminan de ver cómo es tan importante tomar en cuenta la escucha dentro de los procesos de protección de niñas, niños y adolescentes. En fin, podemos encontrar una serie de instrumentos legales en que el Estado debe aplicar, porque el Estado es parte del, o sea, el sistema es parte del Estado, el sistema de protección. Entonces hay que identificar, ¿verdad? Todos aquellos derechos principales en beneficio de la niñez y adolescencia. Y en este caso, en especial de esta niña, hay que también buscar la aplicación de qué nos habla en los casos que hay una doble vulneración por ser niña, por tener discapacidad, etcétera. Margarita, ¿hay algún comentario? No, comentarios no. Ok. Bueno, continuamos. Ahorita solo estoy haciendo un repaso muy general para que ustedes vayan comprendiendo y vayan ustedes imaginándose cómo podemos resolver si ustedes les ha pedido hagan pasar por un miembro del GENA o un miembro de la Junta de Protección, cómo resolverían la participación de la niña niño en cuanto a ser escuchados para luego tomar las decisiones a futuro de ustedes como miembros de la Junta de Protección o del GENA. Ya especificamos que hay que analizar la normativa, hay que ejercer el derecho, o sea, hay que permitirles ejercer ese derecho, hay que abrir los espacios de participación, hay que darles, o por lo menos las personas funcionarias o que estén dentro del proceso, deben ser garantes de desarrollar mecanismos de acceso a participación de la niñez y adolescencia en la toma de decisiones. Entonces, para esto necesitamos también tener conocimientos, aptitudes, habilidades y incluso pruebas, datos fidedignos sobre la percepción, sensación, asimilarlos con casos similares, entre otras cosas. Todo lo que nos ayude dentro del proceso a asimilar o mejor describir qué es lo que piensa la niña en este caso en particular, por qué no se quiere ir donde la abuela, etcétera, debe de estar reflejado en ese expediente. En pantalla solo les pongo las herramientas que les hablaba en los pasos que vimos anteriormente ustedes van a ir pues en el caso llenando cuáles son las aplicadas en este caso.
Les decía yo que una de ellas y que muchas veces olvidamos es la doble vulneración, y el caso de la discapacidad de la niña hay una ley especial para ella. Entonces, aquí nuevamente repasando el paso 1, ¿qué nos vamos a preguntar? No podemos discriminar el hecho que sea una niña que tenga esa discapacidad particular, ¿verdad? Su edad, etnia, identidad de género. No podemos ignorar esas circunstancias. Ya suficiente tuvo con lo que el papá hace de menospreciarla por ser niña y por estar en silla de ruedas. Entonces, cada uno de las funcionarios debemos de preguntarnos, ¿verdad? Para desafiar esas posiciones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos recolectar? ¿Qué información es básica tener en expediente? Y aquí, pues en la herramienta 2.1, ustedes van llenando, conforme lo que han aprendido también en los módulos anteriores, el cómo ir llenando ese paso a paso, haciéndose cada una de las preguntas que ahí se expone. Entonces, en las dimensiones del análisis de género siempre se pide pues 4 pasos principales que incluyen la normativa, los sesgos culturales, que ya lo vimos, acceso y control de recursos, la participación en tomas de decisiones, que se propone en esta metodología. Ya el paso 3 lo expliqué de alguna manera. Vamos a determinar dónde, en qué parte se han vulnerado los derechos de esta niña. Si son causas inmediatas, porque anda mendigando, entonces sí hay una causa inmediata. Ella anda mendigando en las calles, se pone a peligros, ¿verdad? Por ser niña, puede ser violentada y es violentada psicológicamente por su papá al decirle que es inútil por ser niña. No hay familia extendida que pueda cuidarla con propiedad, solo está la abuela materna, que es una señora de tercera edad, etc. También hay que preguntarse, pues, ¿habrá otro tipo de abuso que no se ve a simple vista o que no se ha profundizado? ¿Qué pasa con la mamá? ¿Está en complicidad con el papá? ¿Vive ahí? ¿No vive? Etcétera. Y también preguntarnos que las causas estructurales, ¿verdad? ¿Se encuentra esta niña en buenas condiciones de salud, aparte de lo que sea el estar en una silla de ruedas? ¿Estudia esta niña? Aparte de su familia, ¿recibió dentro del sistema alguna discriminación? Que ella se sienta así. ¿Le hemos preguntado o indagado sobre ello? Y luego, pues, al final, el análisis de las causas que nos ayudan a comprender de alguna manera el machismo del papá, porque el pensar que es niña, por eso es inútil, es una clara manifestación de machismo. ¿Eh? Hay una discriminación, abuso de poder por ser su progenitor y abuso de poder para mandarla a las calles. Así es que aquí yo les estoy dando como un ejemplo a grosso modo de todos los pasos a pasos que ustedes pueden aplicar en cuanto a este caso. Y vamos a concluir al final, y lo vimos la semana pasada también, una herramienta que nos facilita también o facilita a quien tome la decisión o la medida a ver qué necesidades prácticas y estratégicas son claves en esta niña. Pregunto yo, como ya estuvimos en la clase anterior, ¿ustedes me pueden decir alguna necesidad práctica o estratégica que se les ocurra en este caso? Pregunto, en el caso que estamos viendo,
¿Qué necesidad práctica o estratégica encuentran? ¿O se les ocurre? Buenas noches. Una necesidad práctica, creo yo, es la protección. Ujú. Efectivamente, es la primera porque ha sido vulnerada en su derecho de protección. ¿Alguien más? Bernabé Pineda tiene la mano levantada. Adelante. Yo tengo una consulta y es que desde la idea del enfoque de derecho, ¿consideramos necesidades de la niña? ¿Necesidades en el sentido de qué? Porque si son, hablamos de salud, de educación, de protección, son derechos, no una necesidad. Bye. Porque estaríamos como, o sea, sí entiendo la razón de hacer como este planteamiento, pero me cuesta pensarlo desde la idea de la necesidad, porque es que si no se centra, ¿cómo se llama? La atención desde el interés superior y del enfoque de derecho, es como un poco violatorio del derecho per se, el planteamiento que se haga. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir, o sea, sí lo puedo decir, pero es violatorio del derecho, decir que el docente o la persona que da la atención debe permitir que el niño ejerza el derecho, porque el derecho es eso, un derecho, no. Yo como, digamos, como un ente, como una persona que ofrece oportunidades para que se exprese el derecho, digamos que yo no puedo, o sea, no debería decir yo que permito que el niño participe, más bien que genero condiciones para que participe, porque participar es un derecho. Si la manera en la que yo estoy ofreciendo la atención no ofrece la oportunidad para que participe, entonces yo estoy violentando un derecho. Entonces no sé si lo que digo tiene sentido, pero me cuesta pensar en la atención a un niño desde el enfoque de necesidades. ¿Me permite, Senia? Sí, No sé. adelante. Gracias. Lo que pasa es que, sí, Bernabé, es que si estuvo en la sesión anterior, verá que en la sesión anterior estábamos hablando del acceso y control a recursos, donde los recursos son los derechos que tienen estas niñas y los niños. Y al ir analizando por derecho, por cada derecho van saliendo el tipo de cosas que debería de poder tener o hacer de acuerdo al derecho. Si un derecho a salud, bueno, tiene acceso a ir a la clínica cuando se enferma, tiene acceso a las medicinas que tiene, etcétera, etcétera. Y si no las tuvo, entonces, ¿qué es la medida que necesitamos hacer? Entonces, aquí estamos hablando ya a la hora de concluir, después de haber hecho ese análisis, derecho por derecho, de cuáles son los recursos que le brinda que le debería de brindar ese derecho a los que no tiene acceso o no tiene control, ¿verdad? O sea, que me llevan cuando les da a los adultos la gana, no cuando yo lo necesito. Entonces, con base a ese análisis de los derechos y los recursos que ese derecho le da, concluimos, ok, a nivel práctico, necesidades prácticas, estamos hablando cuáles son las medidas que necesitamos hacer ya, que son absolutamente necesarias. Y luego hablamos de los intereses estratégicos, donde decimos, ok, pero también, ¿qué otras cosas necesitamos hacer ahorita, pero que son necesarias para no coartarle su beneficio a largo plazo, como poder recibir su educación para que pueda tener una forma de ganarse la vida más adelante? Entonces, aquí pareciera que solo fuera un análisis de necesidades, pero no, esta es la conclusión del análisis del acceso a los recursos a lo que los derechos le brindan. ¿Ok? Pero entonces el planteamiento es, la idea de la necesidad es qué necesito yo hacer para medidas que debo tomar medidas para... prácticas y medidas estratégicas. Ajá. De acuerdo, y quizás un comentario por algo que preguntaron antes sobre el Comité Local de Derechos. Como si saben que se acaba de aprobar la ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescentes. Sí. Y en él se toma una decisión bien importante, creo yo, porque hasta ahorita la creación de los comités locales de derechos estaban amarradas a los consejos
municipales. Y entonces ahora, digamos que la institución rectora, que es siempre se llama CONAPINA la institución, va a ser la encargada de crearlos y darles, ¿cómo se llama?, el acompañamiento técnico. Creo que eso es un gran avance en materia de derecho. Ok. Senia, hay algunos comentarios en el chat. Adelante. Ajá. Habla de Senia Águila, dice, atención en salud especializada, estás entre las necesidades prácticas, me imagino. Claudia Iglesias dice, necesidad práctica, seguridad en el entorno. La 3KX17W, que nos va a tener que dar su nombre, a Consuelo Galdames. Bien, gracias, Consuelo. Necesidad práctica de recibir afecto, amor, comprensión y atención especializada. Ok. Gracias. Bien. Bueno, vean, ya esta lámina que tienen en pantalla es como el resumen de lo que vimos también la semana pasada. Ustedes lo encuentran en el módulo 5, la herramienta, donde se les da una matriz en la que decíamos que se va anotando estas necesidades prácticas y estratégicas. ¿Para qué? Para que el tomador de decisiones tenga un mejor panorama de lo que las personas que han visto el expediente manipulado, completado, faciliten al tomador de decisiones, a la persona tomadora de decisiones, que le facilite la mejor opción en cuanto a qué necesita, en este caso, esta niña de 12 años, ¿verdad? Entonces, lo importante que es que en la toma de decisiones sean ustedes garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y para esto se requiere, pues, no solo conocimiento, que ya lo están adquiriendo, sino que aptitudes, en qué momento, cómo lo hago, habilidades y recursos. Los recursos ya los están conociendo. Hay matrices, hablábamos la semana pasada, que pueden ustedes promoverlas ya dentro de sus instituciones, hacer ensayos prueba-error para ver si realmente se adaptan. En fin, para que no encontremos esa serie de informes que unos llevan una cosa, otros llevan otra cosa, otros carecen de esto, y cuando llegan a la última etapa, el tomador de decisiones muchas veces hasta tiene que volver a solicitar a su equipo técnico ciertas investigaciones que se debieron hacer desde un inicio. Entonces, todo el análisis va basado en datos de pruebas verificables y no en percepciones ni sensaciones o emociones de personas, sino que son necesidades prácticas y estratégicas puntuales, ¿va? Entonces, en este módulo, ¿qué es lo que... Perdona, hay unos comentarios aquí. Sí. En el chat. Dice Liliana Benítez, hay que recordar que el adolescente solo tiene una discapacidad física. Hay que escolarizarla porque el área cognitiva es normal. Y Francisca Vélez nos dice que las necesidades estratégicas, acceso universal a sus derechos, me imagino. Ok. Bueno, no sé a qué se refiere el acceso universal, pero... Bueno, Francisca, ¿podría explicarnos un poquito qué quiere decir con acceso universal? ¿A eso estamos hablando de a todo o qué? ¿A los derechos? Francisca Vélez. Sí, eliminar barreras de movilización, dice. Acceso físico. Ya. Como está el pie de rueda, ¿verdad? En todas partes. No, pero creo que se refiere a todo el diseño universal de la atención, porque es pensar en las barreras que existen físicas serían unas. Pero aquí dice, pero también explica barreras de movilización. Dice eliminar la barrera, sí, en todo, dice. Eliminar barreras de movilización en todo. Perfecto, sí. Bueno, ya ven cómo ustedes pueden hacer el ejercicio poco a poco. La idea es de, en los casos ya reales, irlos aplicando, que nos adaptemos a este sistema, proceso, para que después se nos haga bien fácil.
encontrar la información necesaria para que los tomadores de decisiones pues den al derechohabiente las mejores condiciones o la mejor resolución adaptada también de acuerdo a la escucha que se le hizo. En este caso, que la niña no consta en el proceso, según el ejemplo que hemos puesto del caso, ¿verdad? Entonces, también hay casos en que la participación siempre hemos de respetar que sea voluntaria, ¿verdad? Relevante, permanente, que sea inclusiva, segura, porque hemos tenido muchas entrevistas con niñas, adolescentes, en el caso de violaciones sexuales, y siempre escucho yo, en más de algún caso, que dicen, es que todo el mundo escuchaba donde yo estaba contando mi historia, todos escuchaban lo que me pasó, y se sienten mal, realmente, se sienten mal de que otras personas estén escuchando su caso. Entonces, debemos también tener muchos cuidados en ese tipo de aspectos que no los tomamos en cuenta porque ya son de cajón, como decimos, y no deberían de ser de cajón. Tiene que tomar ese cuidado, ¿verdad? A la hora de la escucha, que se sientan pues, con confianza, seguros o seguras, y que asimismo pues se haga constar en el expediente para que la persona tomadora de decisiones lo haga de manera segura, considerando los riesgos potenciales que se han expuesto en este tipo de herramientas, ¿verdad? Que vea que sí se le escuchó y hubo una participación de la niña o niño o adolescente vulnerado. En fin, pues siempre favorecer la confianza en niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Ese es como tema de reflexión al final. Y en este módulo, en especial, queremos crear conciencia ante la comunidad, ante las familias, sobre cómo afecta también el que las niñas, niños, adolescentes no se les escuche, que se les haga conciencia también de que pueden haber muchas veces dobles vulneraciones que no tomamos en cuenta. Reforzar también la participación de la niñez y adolescencia, no solo en la familia, sino también en las comunidades, escuelas, el sistema de protección, etcétera. Y que pues en la toma de decisiones sea de manera acertada esta práctica que se debe ejercitar. Hay un comentario en el chat de ¿Sí? Consuelo Galdames: necesidades estratégicas que la niña accese a los servicios públicos y privados de acuerdo a las necesidades e intereses que le garantice el cumplimiento a sus derechos. ¿Ok? Ok. Sí, de acuerdo. Bueno, si no hay más comentarios, participación, Margarita, pasaríamos a tu parte. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este tema o sobre cómo van a resolver este caso? Recuerden que la tarea es que ustedes se pongan en los zapatos de los juzgadores, de los tomadores de medidas. ¿Cómo resolverían este caso? ¿Les escuchamos? En el chat dice, Norma Estela Polanco de Guardado nos dice que considero que para garantizar derechos es importante desde el inicio del proceso, las instituciones deben contar con espacios apropiados con privacidad para que en niñez, niños, niñas y adolescentes se sientan seguros. Sí, el espacio físico es muy importante. Lo que les comentaba, que en nuestras participaciones con Margarita siempre escuchamos eso, que se les han violentado el derecho en cuanto a la confidencialidad. Bueno. ¿Estamos claros hasta aquí?
¿No hay dudas? Veo que son... Si les preguntamos entonces ahora, después de haber hecho los 6 módulos, ¿cuáles son los pasos que tienen que tomar o que deben de tomar para analizar mejor los casos de la niñez que les llega, para poder tener una idea de la interseccionalidad del caso, cuáles son los aspectos interseccionales y cuáles son los aspectos de género que están involucrados en el caso? Veo que hay alguien en el chat, dice, es importante tener un espacio adecuado para la escucha y lograr el reporte adecuado. Exacto, Evelyn Roxana Parada. Creo que todas y todos pueden ahora decirnos cómo pueden utilizar lo que han visto en los 6 módulos para mejorar sus investigaciones cuando están trabajando los casos de la niñez, para que sean unas decisiones más profundas que tengan un mejor impacto en las niñas y en los niños. ¿Quién puede decirnos algo? Todas y todos pueden decir, porque todas y todos han hecho por lo menos 5 módulos. Para quienes no han terminado todavía. ¿Quién se atreve? A ver. ¿Alguien? Esta pregunta es un preludio para la pregunta del conversatorio. Ya la pregunta del conversatorio está expuesta, pero... Sí, pero quisiera escuchar sus percepciones sobre cómo pueden usar. Ya les dimos una metodología que ha funcionado bien en el gobierno de Canadá y que ha funcionado bien en AID, en USAID y en muchos otros donantes de la cooperación en todos los países en donde la están aplicando. Así que les hemos traído una buena práctica. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que esta buena práctica les puede ser útil en su trabajo? Quizá les deberíamos de contar la historia de este módulo. All Child, en su programa que tiene con el sistema de protección de la niñez, ha tenido siempre la inquietud de que es necesario aplicar el enfoque de género al trabajo para que las decisiones que se tomen y la protección de la niñez sea un poco más eficaz, más efectiva. Entonces buscaron recursos y resultó que el gobierno de Canadá hizo un concurso y ellos presentaron la propuesta de hacer este módulo en línea para ustedes. Esta es la segunda edición de este módulo. La primera edición la hicimos a finales del año, como en diciembre, enero, hasta febrero de este año. Entonces, hubo que buscar recursos adicionales al proyecto para que pudiera desarrollarse este curso, y el gobierno canadiense quería hoy escuchar si ha sido útil esto para ustedes. Si ustedes en realidad creen que esta metodología puede funcionar para mejorar aún más la eficacia del sistema de protección. A ver, Rosa Virginia Sánchez nos dice, hay que aplicar el proceso en diferentes acciones, los 6 pasos. Los 6 pasos son los... ¿Puedes poner, Senia, tu cuadrito del amarillito otra vez para que veamos cuáles son los 6 pasos? Y te lo pongo, pues. Ajá. Y estos 6 pasos vienen de un proceso que ya lleva casi 30 años en el gobierno de Canadá de aplicar el enfoque de género para promover, mejorar la situación de las mujeres y de las niñas. Entonces, en Canadá, el gobierno federal no hay acción cuyo presupuesto va a ser aprobado y no ha realizado estos 6 pasos y los ha documentado para su actividad y para su proyecto. A ver, aquí nos dice Carla Mercado, profundizar en cada paso y tratar de no revictimizar, dando seguimientos acorde a las necesidades de los implicados y así mejorar cada expediente y garantizar soluciones reales.
Tiene toda la razón. Y aquí quisiéramos hablar de la revictimación, porque es importante que compartan mejores prácticas en cómo evitar la revictimación cuando van haciendo estos pasos. Por ejemplo, en cómo poder compartir los expedientes de manera de que no tengan que preguntar otra vez a la persona lo que está pasando. Y esas son cosas que ustedes pueden tener en mente y tratar de fortalecer en los procesos desde los espacios donde están trabajando. Y luego Rosa Virginia Sánchez nos dice, sí, desde el hecho de desafiar las suposiciones, más bien recolectar evidencias, analizar y proponer. Gracias, Rosa Virginia. Y gracias, Carla. ¿Quién más nos puede decir algo? Y podemos pasar a la pregunta si quieres otra vez. Ok, ahorita. Entonces, como parte del acuerdo con Canadá, por el apoyo que nos han dado para poder tener este módulo que ahora queda en línea en el programa de la Universidad de El Salvador, les tenemos que devolver cierta información sobre la experiencia que ustedes han tenido con esto. Si consideran que ha valido la pena que les hayan dado el financiamiento para tener esto, creen que ha valido la pena hacer este diplomado, o nos hubiéramos invertido los fondos en otra cosa para mejorar el sistema de protección. Así que necesitamos registrar de parte de ustedes cuál ha sido su experiencia, cómo les ha servido o les podrá servir si es que todavía no lo han podido aplicar para mejorar la toma de decisiones. ¿Sí? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Pues hágale extensivo al gobierno de Canadá nuestros agradecimientos como órgano judicial de El Salvador. Estamos muy agradecidos por este proceso de formación de alto nivel, ¿verdad? Porque no solamente nos va a elevar las competencias como profesionales, sino que también nos hace sensibles para la población a la cual nosotros nos debemos, ¿verdad? Como soy trabajadora social del juzgado especializado en niñez y adolescencia, bajo el liderazgo del licenciado José Marvin Magaña Avilés, le puedo decir que el objeto disciplinar de mi profesión como trabajadora social, pues la persona en situación, ¿verdad? Todas las trabajadoras sociales que estamos aquí en este espacio lo tenemos bastante claro y consideramos pues a la persona individualmente como sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, sus percepciones, la salud física, la salud psicológica, los retos, las metas, los sueños, las filias, las fobias, toda su historia de vida, en la situación en la cual él se desenvuelve, el ambiente, el contexto, todo lo que tenga que ver con lo sociorrelacional, lo político, lo comunitario, lo económico. Este proceso de formación nos va a servir para incidir a nivel locativo, físico, geográfico, socioeconómico, porque usted bien lo decía en las otras anteriores participaciones, que al nosotros hacer el diagnóstico, ¿para qué va a servir? Bueno, la aportación que podemos conseguir es a las políticas públicas, a los programas, a visualizar las capacidades, a todo aquello que esté implicado en la elaboración de las políticas públicas, porque al final la deuda que nosotros tenemos todavía con nuestros niños y niñas tiene que ver con estos problemas estructurales que enfrentamos a nivel de país y que precisamente tiene que ver con las políticas públicas, con esos programas y esas unidades fantasmas que muchas veces ahí están en papel bellísimo, pero a la hora de tocar las puertas y de ejecutar, pues se nos quedan cortas, ¿verdad? Entonces, al aplicar los pasos del proceso para poder hacer este análisis, primero me estudio yo y le doy vuelta a los ojos, ¿verdad? Porque si voy a desafiar las suposiciones es porque yo tengo que preguntarme, ¿y yo por qué pienso lo que estoy pensando de este caso? ¿Será que tengo un prejuicio? ¿Por qué quiero decidir de esta manera? ¿Será que me pasó alguna experiencia?
¿Será que no he superado esta situación y por eso estoy pensando así? ¿Será que necesito un taller dimensionado de tolerancia a la población LGBT, por ejemplo, al trabajar con variables en este sentido con la población o con situaciones de violencia hacia la niña? Tengo que desafiar esa suposición, eso que yo considero, ¿verdad? Y luego me voy a recolectar toda la evidencia, ¿verdad? Y usted bien lo explicaba en los anteriores participaciones, que esta herramienta de las ciencias sociales que yo voy a utilizar me va a servir para examinar y para analizar el impacto de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Hablábamos del tema de la brecha, ¿verdad? Muchas veces emprendemos programas al interior de las instituciones y a los que tenemos que tener ahí no los tenemos, un montón de mujeres y es para hombres. Eso hay que tener bastante cuidado. Cuando usted decía, hay que tener cuidado en este indicador que mide la igualdad o la desigualdad en la participación de hombres y mujeres. ¿Será que al medir el impacto nos va a aparecer este indicador? Porque no tuvimos la población que nosotros debíamos tener. Entonces, estas herramientas sí nos están ayudando. Créame que al estudiar la escalera de Hart, a mí me dejó bastante claridad, porque en el sentido de que reconocemos, ¿verdad?, que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos vistos desde la protección integral, porque yo cómo voy a resolver sin saber la opinión que tiene con el caso que a él o a ella le corresponde opinar, decidir. ¿Cómo voy a resolver en base a qué? ¿Será que todavía estoy en el modelo de la situación irregular, que mal llamado modelo? Debo de tener la claridad que la capacidad de formarse el adolescente, la niña o la niña, lo tiene de su propia opinión y que puedan expresarla sin necesidad de influencias o presiones externas. Y ya lo decía la licenciada Zenia, evitando la manipulación, la deslegitimación o la burla de sus opiniones, ¿verdad? O de los aportes, o solamente oírlo y no valorar esa opinión. Desde el juzgado especializado en niñez se hace, como decía la compañera Liliana, las audiencias de escuchas. Se les escucha todo lo relacionado a su caso. ¿Por qué? Porque partimos de que reconocemos que su autonomía es progresiva, por lo que la participación debe ajustarse a la edad, a la condición, al desarrollo de las capacidades de ellos y ellas y a la posición socioeconómica. Aplicando, por supuesto, el principio de igualdad y no discriminación, pues con el fin, ¿verdad?, de garantizar que los procesos de participación se cumplan en las entrevistas a profundidad que nosotros como equipo técnico multidisciplinario realizamos al interior de las viviendas o en las oficinas. Nosotros tratamos la manera de garantizar este derecho, consultar en torno a todos los asuntos relacionados con su vida cotidiana, con los temas de interés, además explicarles la razón de la consulta, la razón de la visita, el motivo del por qué estamos ahí o el motivo por el cual se encuentran en ese tribunal, los resultados esperados, la metodología incluso que nosotros estamos implementando. En relación a la toma de decisiones, explicarles pues que esta debe ser consensuada entre las personas involucradas, tomando en cuenta las implicaciones y las consecuencias. Para eso, pues el órgano judicial se ha preocupado en incorporar al personal para el uso de estas herramientas y estas metodologías adecuadas, porque estamos trabajando con niños, niñas, adolescentes. En este caso del ejemplo, pues con discapacidad, deberá contar con una asistencia necesaria y especializada. Entonces, en este sentido, yo estoy muy agradecida por la oportunidad, ¿verdad?, que se nos da de estar participando en estos procesos formativos, ¿verdad?, de alto nivel, dándole vida pues al artículo 94 que decía la compañera del mismo cuerpo legal, que establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a opinar y que a ser oídos en cuanto al ejercicio pues de los principios de la garantía de las facultades, ¿verdad? Muchas gracias, Marisela. Le agradecemos toda esta buena explicación que vamos a poder
pasar al gobierno de Canadá. Ahora en el chat, mientras usted hablaba, han dicho algunas cosas. Rosa Virginia Sánchez dice, si el hecho de desafiar las suposiciones, más bien recolectar evidencia, analizar y proponer, para mí los pasos nos pueden permitir transversalizar. Casi nunca vemos este proceso más individual. Así que nos agrada que tengan alguna nueva herramienta para agregar valor a su trabajo. Evelyn Roxana Parada nos dice que ha sido muy valioso. Me hubiera gustado que hubiera más psicólogos en este aprendizaje. Sí, quizá habían más en la edición anterior, ¿verdad, Senia? Más personas psicólogas. Sí, había participantes. psicólogas y abogadas y abogados también, juezas, jueces. Sí, Violeta Guevara nos dice agradecer de muchísimo al cooperante, por supuesto que nos ayudará, gracias. Tal vez a unos de manera y a otros de otra, de acuerdo a las áreas en las que nos desempeñamos. En lo personal me ha ayudado a conocer una manera más amplia de hacer un diagnóstico, más a fondo, más profundo y agregar detalles que antes no tomaba en cuenta. Por ejemplo, analizarme a mí primero. Los casos analizados son un claro ejemplo de cómo estamos desbloqueados y no vemos más allá. Agradecida por ayudarnos a mejorar y especializar a través de estas herramientas. Qué bueno que tienen uso para esto. Esmeralda de Rivas dice, es de suma importancia para la mejora en la calidad de vida de los diferentes sectores que se intervienen. Muy beneficioso poder conocer y sobre todo aplicarlo en cada área. Muy agradecida por el espacio a las exponentes y Canadá, gracias por sus aportes y el financiamiento para apoyar conocimientos de cada uno de los participantes que de seguro ha aportado a crecer personalmente en cada uno. María Sarabia nos dice, muy importante, ya que he conocido paso a paso el proceso de análisis de género para la toma de decisiones, identificando los derechos vulnerados y así brindarle protección a las niñas, niños y adolescentes. Cada matriz presentada nos daba la oportunidad de obtener toda la información que necesitamos para tener un expediente completo para la toma de decisiones. Rosa Angélica Ramírez Rivas dice, personalmente podría decir que las herramientas del análisis de género me servirá para mejorar mi percepción de las cosas, dejando de lado los prejuicios para analizar el impacto que tendrá mi opinión, mis acciones y todo lo que implica hacer un diagnóstico. Jessica Rodas dice, la formación en niñez, adolescencia en el país es tan limitada, no existen currículas permanentes en las universidades o institutos que brinden a profundidad el estudio del tema. El tener este tipo de herramienta y tecnificación en el tema es fundamental para implementar con eficiencia y eficacia los conocimientos y unificar criterios en pro de la garantía de los derechos. Ok, ¿alguien más? Una cosa que sí nos interesaría saber, porque parte de los beneficios que esperamos que esto pueda traer es que ustedes, como personas que están trabajando en el sector, aunque no están todas en las mismas instituciones, aunque hemos hecho un gran impacto en ISNA, me he dado cuenta, porque hay muchísima gente de la institución, desde donde los espacios en donde estén o donde van a ir a trabajar después, se desea que estas ideas que tienen para mejorar las cosas puedan ustedes promoverlas y así a medida que van encontrando las oportunidades de hacerlo. A ver, hay otro mensaje en el chat. Dice Carla Mercado, dice, excelente trabajo porque nos dan a conocer herramientas que son y serán útiles para el análisis de género para mis personas y gracias por ser incidencia en mí como futura profesional. Gracias por compartir sus conocimientos a ustedes y los que han expuesto sus conocimientos según sus áreas de trabajo. Maura Hernández dice, estoy muy agradecida por la oportunidad de haber recibido este proceso formativo. Todo proceso en el que se ven involucradas niñas, niños y adolescentes debe abordarse con empatía, enfoque de derechos y sin duda alguna la formación recibida es y será de mucha ayuda porque es una herramienta enfocada en hacer un análisis integral de las situaciones o vulneraciones de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Muchas gracias.
Ahora sigue la pregunta. A ver, que no la puedo ya ni ver. Marta Julia Torres dice, agradezco a los donantes, ya que estos módulos, un momento aquí, ¿dónde estoy? Ya que estos módulos y herramientas a utilizar serían de gran ayuda al realizar el trabajo con la niñez y adolescencia. Son muy importantes para los y las compañeras que no tienen empleo, ya que son gratuitos y ganan experiencia. Excelente. Liliana Benítez dice, gracias por todas las herramientas transmitidas y las metodologías claras por las ponentes serán puestas en práctica en nuestra labor. Eso está maravilloso. Ok. Y entre los caballeros no hemos escuchado mucho. ¿Qué piensan? ¿Les van a servir estas herramientas o no? ¿Y cómo les han ayudado por lo menos durante el proceso del módulo? Para que tengamos enfoque de género aquí. Vemos que a las mujeres les ha sido muy útil y que piensan que lo pueden estar aplicando en sus trabajos. ¿Qué nos dice Bernabé? ¿Qué nos dice Marco? Sí, Bernabé. Dice, evidentemente a mí me ha servido en mi formación profesional. Esta vez decidió quedarse callado, Bernabé. Yo en realidad sí soy mejor hablando que escribiendo. Yo creo que sí es una muy buena oportunidad para nosotros como profesionales que trabajamos en el tema de educación. Creo que nosotros estamos en un proceso de ajuste curricular y de creación de estrategias para la atención integral de la primera infancia. Creo que este tipo de herramientas justamente se vuelven, digamos, como digamos que a nivel potencial nos da como la oportunidad de ofrecerlas a los docentes, porque yo creo que el cuerpo docente necesita acercarse a este tipo de análisis. O sea, tener un acercamiento mayor. De hecho, una de las cosas que hemos estado tratando de promover es que el Ministerio de Educación asuma este diplomado para que los docentes en servicio puedan actualizar su formación, porque creo que el nivel de sensibilidad que uno puede desarrollar con este tipo de formación va mucho más allá de conocimientos. Es como una formación de la persona, o sea, darse cuenta que uno puede transformar, pero también puede, si no tiene las herramientas adecuadas, puede contribuir a que la desigualdad se siga creando. Entonces creo que es una gran herramienta y me va a servir muchísimo. Que me alegro. Y ciertamente uno de los beneficios de que el diplomado queda en la Universidad de El Salvador es que va a continuar estando a la disponibilidad de personas que quieran hacer posgrados. A ver, dice aquí Rosa Virginia Sánchez, un agradecimiento a la Embajada de Canadá y a ustedes como ponentes. Cada uno de nosotros aplicaremos según nuestro trabajo. Lo más importante es que nos ha permitido reflexionar nuestro accionar y tomar decisiones, no bajo mis supuestos, sino bajo la información y análisis de la misma. Muy gracias. Gracias y también por su constancia, Rosa Virginia. Desde el principio ha estado con nosotros. El número 1, que no sé quién es, dice, pues son excelentes herramientas, las cuales nos dan la oportunidad de ser un mejor profesional con personas con capacidades diferentes en el tema de niñez y adolescencia, que muchas veces son los más vulnerados, pero con todos los conocimientos transmitidos nos ayudan a dar una mejor atención a nuestra población. ¿Me podría decir, número 1, si es usted una mujer o un hombre? Para nuestros registros estamos contando la participación y solo aparece el número 1, así que si me lo escribe en el chat se lo voy a agradecer. A ver, Claudia Chávez dice, muy útil toda la información recibida ya que son temas, Si quieres te ayudo a leerlo. Es que se me saltan cuando los nuevos llegan. Son temas que deben de formar parte de nuestro día a día a todo nivel, especialmente si trabajamos con niñez y adolescencia. Gracias por compartir. Ok, tú puedes leer el siguiente. Oye, Díganos, Angélica. Se me fue y ya me he perdido.
Rosangélica Ramírez Rivas dice, muchas gracias por la oportunidad de aprender nuevos conocimientos, ya que serán de mucha ayuda para nosotras y nosotros como profesionales. Ese creo que ya lo había leído yo, trabajo a favor. No, y desarrollar mejor trabajo a favor de la niñez. No, ese no lo había leído, se parece a la anterior. Muchas gracias a usted, Rosangélica. Y sigo diciendo que solo Bernabé. A ver, Boris Gallardo, école. Y luego Rosangélica Ramírez otra vez. Boris Gallardo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, cordialmente saludándole a todas y todos. Pues realmente los conocimientos son muy importantes para desarrollar de manera más apropiada y adecuada y actualizada la atención que se le brinda a los niños, niñas y adolescentes. Y aquí quizás esto requiere de una formación continua, porque son tantos conocimientos, tanto enriquecimiento bibliográfico, que pues no basta. Honestamente, yo soy un poquito lento de entendimiento, a veces me cuesta un tantico más, ¿verdad? Pero yo creo que esto necesita estarse retroalimentando continuamente, ¿verdad? Porque es de mantener actualizado, de mantener frescos los conocimientos y de ir conforme al avance que se va generando con los nuevos adelantos que se van presentando en el tema de atención integral a la niñez y adolescencia. Entonces yo pues agradezco realmente la oportunidad que nos han brindado para poder adquirir estos conocimientos y pues esperar que continuemos en el camino, pues siempre teniendo estos espacios de oportunidad para poder compartir y adquirir de quienes conocen mucho, ¿verdad? Como ustedes, esa información pues ya bastante sintetizada, ¿verdad? Que se le hace más fácil a uno. Gracias, bendiciones, buenas noches. A ustedes, sí, antes de pasar, solo quería compartirles que esta es la primera vez que hemos aplicado el análisis de género a la niñez. Así que estamos abriendo brecha aquí. La mano levantada de Rosangélica. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero que estos temas son muy importantes y sería prácticamente necesario que tanto maestras y maestros conocieran de esta temática y de esta forma pudieran estar sensibilizados, porque hay muchos de ellos que en algún momento llegan a tener conductas un poco equivocadas, se podría decir, para con la niñez. Ejemplo de ello es algo que ocurrió en mi familia hace algunos años, con mi hermano menor, quien ahora ya tiene 23 años. Pero cuando él era pequeño, creo que estaba en segundo grado, tercer grado, si no me recuerdo, mi mamá siempre llegaba a dejarlo, a traerlo desde la escuela, ¿verdad? Pero ella siempre preguntaba si le habían dejado tareas, qué tipo de tareas, para cuándo. Y esas preguntas, al parecer, molestaban a la maestra encargada del salón donde estaba mi hermano. Porque ella decía que era él quien tenía que fijarse, era él el que tenía que llevar apuntes y no tenía ella por qué estar preguntando. Mamá se molestaba, pero no le decía nada y siempre, cada día que ella iba a traerlo, era el mismo procedimiento. La maestra siempre echándole en cara que no era ella la que tenía que preguntar, sino que era el niño quien tenía que poner atención. Llegó un momento en el que, bueno, como mi hermano desde pequeño era inquieto, nosotros no sabíamos en ese entonces que él tenía déficit de atención e hiperactividad. En ese entonces, mamá fue convocada al ISME, junto con mi hermano, porque no sé, realmente hasta el momento desconocemos la opinión de la maestra, la opinión que la maestra tenía de mi hermano en ese entonces. Bueno, mi mamá y mi papá fueron junto con mi hermano a las instalaciones que estaban en Santiago de Texacuangos, creo yo. La trabajadora social, no sé si era trabajadora social o psicóloga, no recuerdo, porque yo era una adolescente en ese entonces. Primero habló con mamá y con papá, después habló con mi hermano. Al finalizar la charla que tuvo con mi hermano, después hizo pasar a mi papá. Y ella les expresaba a ellos, ¿verdad? Que mi hermano no tenía ningún comportamiento asociado a lo que a ella le habían hecho ver. No sé cómo las maestras le habrán presentado la actitud o el comportamiento de mi hermano, porque ella les dijo a ellos, a mis papás, que realmente el caso de mi hermano era como
lo que se podría decir, ¿verdad? Que al perro más flaco se le pegaban siempre las pulgas. Y decía de que no era nada que ver con lo que le habían dicho las maestras y el personal del centro escolar. Pasó el tiempo, y mi mamá se dio cuenta de que las maestras se burlaban de mi hermano por el hecho de que mamá siempre estaba pendiente de él. Incluso delante de los compañeros le decían, no quedes la pachita, porque tu mamá siempre anda detrás de vos. Y eso era acoso psicológico por parte de ellas. Y viendo eso, los demás niños también empezaban a hacerle burlas a él. Al final terminamos por cambiarlo de institución y él incluso mejoró en notas. Después de cambiar, él mejoró en notas, ya él se veía más alegre y todo. Pero a lo que quiero llegar es que muchas veces el personal de educación, en lugar de cumplir su rol de educar en cuestiones de, a nivel educativo, perdón, de tratar de cuidar y motivar a los niños para que aprendan, que sean más sociables y todo eso, lo que hacen es reprimirlos, acosarlos y hacer de cierta forma que los niños se cohíban en su desarrollo. Cosa que desde mi punto de vista, y creo que desde el de todos, eso no está bien, como adultos, como maestros y como profesionales. Bueno, ese sería como mi Sí, muchas gracias. Gracias. Clara violación de derechos. Sí, claramente. Hay varios comentarios en el chat, comenzando por Salvador Escobar. ¿Quieres leerlo o lo sigo leyendo? Dele. Ok, Salvador Escobar dice, esta herramienta es muy útil. Todo lo que realicemos a favor de las niñas, niños y adolescentes debe ser al más alto nivel, como le indica el interés superior. A abordar con enfoque de género dentro del marco normativo y poder ilustrar a los tomadores de decisión con más elementos contribuirá a resolver las diferentes vulneraciones de derechos y si en esto dentro del marco del ejercicio progresivo de las facultades se escucha y se valida la opinión de las niñas, niños y adolescentes. La toma de decisiones será mucho mejor. Agradecido a las ponentes y a Canadá por su interés en formar a las y los operadores del sistema. Gracias, Salvador, por contestarnos. Se ha levantado al lado de los caballeros. Graciela Bonilla dice, la participación en este diplomado nos permite conocer herramientas tomando en cuenta el enfoque de género en la atención de niños, niñas y adolescentes y de esta manera incidir positivamente en sus vidas. Gracias por la oportunidad de participar en esta formación. Delmi Rivera dice, esta metodología nos invita a todos a continuar formándonos y brindar una atención integral a las niñas, niños y adolescentes, dignificando su vida. Gracias por este espacio. Norma Estela Polanco de Guardado dice, agradecida con los cooperantes que nos facilitan este conocimiento, componentes altamente capacitados, pero principalmente con un alto grado de sensibilidad al tema de la niñez. Ok. Muchísimas gracias por todos estos mensajes. ¿Hay alguna cosa que les ha quedado en duda? ¿Algo que quieran aprovechar estos últimos 20 minutos para charlar, lluvia de ideas, discutir, obtener las opiniones de sus colegas? Compartir experiencias así como las que nos acaban de contar. Y aprovecho para felicitar también, si hay aquí abogadas, abogados, feliz día del abogado y abogada. Felicidades. Senia es abogada, así que, a ver, hay un chat, mira. Felicidades, Senia. ¿Quieres leerlo, chat, Senia? Sí, dice el de Sandra Bautista. A nosotros los referentes de la PDDH también nos ha gustado este espacio. Es un proceso muy rico en experiencia y conocimiento. Muchas gracias a las ponentes y a los cooperantes. Beatriz, gracias por la felicitación. Muy bien, colega.
Se llega, todos tienen un día, todas y todos. No sé qué más hacer, no sé qué más decir. Yo quisiera, sí, escuchar más participación masculina. Estaba revisando la lista, hay varios caballeros aquí. Eva. Y aquí hay otro comentario en el chat, mira. Sí, dice. Eva Mengíbar. Poder desarrollar y reconocer la forma de ver el género puede ser diferente dependiendo de la sociedad y de las épocas que mediante estos conversatorios he aprendido también a reflexionar y hacer un análisis relativo a que el género nos atribuye socialmente unas determinadas características. No se siente bonito, pero abordarlo desde el ámbito profesional ayuda a trabajar con los tabús y tradiciones, a todos aquellos que nos limita desarrollar el criterio para hacer un lado esas barreras. Efectivamente, de eso se trata, que dejemos atrás todo, desaprendamos y empecemos a aprender nuevas formas. Hay otros dos comentarios. Beatriz dice, gracias a cada uno de los que han hecho posible que se desarrolle temática en otros ámbitos de trabajo que desarrollamos. Bernabé, gracias a todo el equipo, muy oportunas sus intervenciones, agradezco la apertura y lo participativo que hacen este proceso. Me alegra. Aprovechen. Creo que una de las cosas que quisiéramos que se quede bien marcada en su mente es la necesidad de que los expedientes recojan toda la evidencia que puedan para que los tomadores de decisiones puedan tener más información para desarrollar medidas que sean más apropiadas. Y eso de documentar, buscar evidencia y documentarla, luchar por homologar la información y compartirla entre instituciones, son cosas muy, muy importantes y vitales para asegurar que todo esto que van llevando y para evitar la revictimación también de la niñez, esto de tener los expedientes, que el mismo expediente sea compartido y llegue hasta la última persona que toma decisiones, es algo vital y clave que también salió en el grupo anterior. Sí, Eva Mengíbar dice, esto va a marcar la diferencia para que desde hoy podamos ser agentes de cambio y poner en práctica lo recibido. Exacto. ¿Sí, Xenia? Sí, les iba a comentar también qué importante es no solo que este proceso, sino que aprendamos también a redactar, que es algo sumamente básico. Acuérdense que los expedientes generalmente van por escrito, pero si no sabemos redactar, podemos malentender o dar a malentender algunos derechos, situaciones, malinterpretar o no captar. Entonces, cuando a la hora de escribir es sumamente importante saber redactar también lo que queremos o plasmar o decir o que se haga ver. Eso es sumamente importante también. Y ya que están aquí y salió la nueva ley, ¿cuántos de ustedes han podido leer la nueva ley? Aquí dice, hay otro en el chat de Mirna Elizabeth. Aunado a los anteriores, agradecer por tan importantes aportes sobre esta temática para desarrollar de mejor manera, nuestras labores desde todos los ámbitos, especialmente en nuestros espacios privados y laborales. Y Rosangélica dice, como profesional no he tenido la oportunidad de trabajar con niñez y adolescencia, pero gracias a este espacio y a la opinión de las compañeras y compañeros que compartieron sus experiencias, he aprendido de casos reales. Muchas gracias.
Sí, agradecimiento al gobierno de Canadá, dice Marco Aguilar, y a ustedes por facilitadores de este proceso. Mil gracias. Sí, creo que todas tenemos que agradecer a cada una y uno de ustedes porque los comentarios que han hecho y los aportes que han venido haciendo todas estas 6 semanas son lo que es un valor agregado a la experiencia que no tiene igual. Así que de nosotros a ustedes, muchas gracias. Un nuevo mensaje. Muchas gracias por cada uno de los aportes. Ha sido un aprendizaje significativo con metodologías dinámicas que han facilitado el proceso. Esto permitirá mejorar nuestras intervenciones. Esto lo dice, ¿dónde está el nombre? Senia Águila. Gracias, Senia. Pero antes que ese habían otros. De Liz Álvarez dice del Museo de los Niños, agradecemos el espacio. Si bien el museo atiende en un momento específico a través de sus recorridos, hemos dado inicio a transversalizar el enfoque de género para la protección infantil en nuestra atención al público. Un aprendizaje muy importante para todo el equipo de nuestra institución y para poder tomar mejores decisiones sobre derechos de niñas, niños, adolescentes. Muchas gracias. Qué fantástico. Interesante que hay hasta del Museo de los Niños. Sí. Vamos a tener que tomar las fotos, Senia. Yo creo que es un buen momento. Si no hay más comentarios, ¿qué les parece? Que abrimos nuestras cámaras y tomamos las fotos antes de que la gente empiece a salirse. Aquí Jesús Antonio Hernández dice, un momentico, ya voy a entrar al chat para ver qué dijo. Dice, considero que este proceso es de mucha utilidad porque nos permite tener mayor claridad sobre los pasos a seguir y ser más efectivos en los diferentes procedimientos a seguir, que sin duda alguna evitará la revictimización, y gracias a los cooperantes por aportar para el fortalecimiento a este equipo selectivo y multidisciplinario que hace gran labor a favor de la niñez. Amén. Sí. Ahora tomemos la foto. A ver, voy a abrir mi cámara yo también. Ok, Senia, ¿tú vas a tomar la foto? Tu micrófono está cerrado, no sabemos cuándo tenemos que estar listas. Perdonen, sí, que les decía que no importa si estaban en pijama y que la primera hoja me salió todas las fotitos, en la segunda solo hay un par y la tercera hoja 0 cámaras abiertas. La segunda hay pocas cámaras abiertas, ¿verdad? Sí. Y la tercera. No, la tercera no hay nadie. La tercera, nadie. Bueno, agradecerles, ¿verdad? Nuevamente también nosotras aprendemos de ustedes, ya que ustedes están directamente en el día a día de toda esta experiencia. Y pues de alguna manera hemos querido contribuir con un granito de nuestra también experiencia. Así que si nos vemos por ahí, nos saludamos, nos recordamos y compartimos. Sí. Jessica Borja es la gerente del programa este. No sé, Jessica, si quieres decir algunas palabras de despedida. Sí, hola a todos. Muchísimas gracias que pudieron estar aquí con nosotras estas 6 semanas. Nos dio mucha emoción poder dar este tema de nuevo. Es la segunda ronda que estamos haciendo eso y sí, siempre fue muy emocionante desde el principio poder dar este tema dentro del diplomado que ya teníamos. Entonces, muchísimas gracias. Sé que han sido unas semanas muy beneficiosas
quizás un poco trabajosas, pero al final siempre va a ser algo de beneficio para las niñas del país. Entonces, les agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Y por supuesto a nuestras maestras Senia y Margarita, que como les digo es la segunda vez que dan esta clase, entonces muchos, ¿cómo se dice? Aplausos, perdón, aplausos para ellas. Curva de aprendizaje, ya aprendimos un poquito mejor. Sí. Gracias a ustedes por todo el esfuerzo que hacen. Gracias. Y poder compartir con nosotros y ese conocimiento que es muy valioso. Pues ha sido un intercambio. Nosotros les damos herramientas y ustedes nos dan la realidad. Gracias, muy buenas noches. Agradecerle todo ese conocimiento que nos han dado para poder nosotros desempeñar mejor nuestro trabajo y tomar más en cuenta los derechos de los niños, ¿verdad? Así que agradecerles, Dios les proteja y que les dé más conocimientos para que no los compartan. Bendiciones. Gracias. Sí, Y buenas gracias, María noches. Victoria. Buenas noches. Agradecerles por la oportunidad nuevamente, ¿verdad? Por todo ese aprendizaje que hemos obtenido por parte de ustedes. Como ya lo mencionaba en el mensaje, a Canadá darle las gracias también por ese apoyo, por ese aporte que hace hacia el país, por el beneficio de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Incluso en el área en diferentes áreas, en los diferentes sectores de la población. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a poner en práctica entonces todos los conocimientos, ¿verdad? Y feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Y gracias, Rosemary Jovel también. Feliz noche. Gracias, bendiciones. Gracias. Buenas noches. Y Gracias por éxitos en todo lo que hagan. Gracias, mucho gusto. Buenas noches a todos y a todas. Feliz noche. Feliz noche.